Después de unas horas de caza, Cillian dice que el torneo de caza se organiza por diversión, así que ya han practicado bastante sus habilidades. Ya en la finca, Adam le preguntó al príncipe si iba a dejar libre la plaza de Jeff, y este dio una respuesta afirmativa, y añadió que aún así había que vigilarlo. El ayudante sugirió entonces que Cillian seguía sospechando que la baronesa Pamela era una figura clave en la trama. El príncipe explicó que la mujer podría pensar que Juliet aspiraba al puesto de su sobrino, por lo que decidió mantener cerca a sus enemigos. Quería entender si la baronesa lo había hecho por sus propias razones egoístas o si había sido recompensada por otra persona, por lo que consideró necesario seguir a la mujer hasta el final del caso. Oswald se asustó mucho al ver semejante sonrisa en el rostro de su príncipe. Y entonces Cillian añadió que, cuando regresaran a palacio, tenía la intención de darle a Juliet un puesto oficial. Adam reaccionó inmediatamente con preocupación, pero el príncipe le contestó que a partir de ahora no permitiría que ni ella ni el resto de su familia corrieran peligro alguno. Y entonces sus ayudantes escucharon que Cillian estaba listo para convertirse en el próximo emperador por esto. Adán y Oswald se inclinaron inmediatamente ante su señor, y ambos declararon que sacrificarían sus vidas para poner la corona de oro del emperador sobre su cabeza. Nada más expresar Cillian su deseo de proteger a Juliet, un caballero entró en la habitación con un mensaje urgente de Alberto, y el príncipe se enteró de que Juliet había desaparecido, lo que le produjo una rabia y una confusión indescriptibles, y entonces sugirió que podría haber sido secuestrada por personas que conspiraban contra él. El caballero le contestó que eso era imposible, porque sus objetos personales también habían desaparecido y, por tanto, el secuestro quedaba descartado. Cillian comprobó que, en cuanto la muchacha escuchó su orden, su rastro desapareció, por lo que concluyó que Juliet debía de haber escapado. Adam no pudo evitar expresar su tristeza con gran alivio e indisimulada alegría, que por supuesto no escapó a la mirada del príncipe. Mientras tanto, nuestra heroína se acercó a una casa. Llamó a la puerta y le dijo al dueño que había sido enviada aquí por el duque de Chiellini. La mujer arrastró a la muchacha al interior de la casa y le ordenó que se quitara la capucha. Al ver los ojos de Juliet, llegó a la conclusión de que podía confiar en ella para interpretar el papel de hija postiza del duque. La mujer se presentó a nuestra heroína como la hermana menor del duque de Chiellini y la esposa del marqués Rabanne. Luego le explicó a la muchacha que se quedaría en ese lugar durante 2 meses y recibiría entrenamiento en todo lo necesario para convertirse en la hija perfecta del duque y debutar como Iris. La hermana del duque no se olvidó de recordarle a nuestra heroína su lugar y le pidió que no olvidara que nunca llegaría a ser una verdadera hija del duque. Juliet tenía claro que apreciaba mucho a su sobrina, pero le incomodaba que aquella mujer le demostrara tan abiertamente su descontento con ella. Nuestra heroína explicó que ella misma rechaza esta idea y que no va a crear problemas innecesarios sobre su propia cabeza. La muchacha recalcó que, en cuanto terminara este caso, quería recibir del duque la cantidad prometida e irse lejos de aquí, donde podría vivir una vida libre. Juliet preguntó retóricamente a la hermana del duque si sabía cómo podía sobrevivir una hija bastarda que había perdido a sus padres, como ella. Ella respondió inmediatamente que eso solo era posible porque conocía su lugar, y luego señaló que comprendía su papel en este caso y que simplemente esperaba una recompensa decente por su participación en el mismo. Cillian continuó cavando en busca de Juliet, y ahora escuchó el informe del caballero, quien dijo que habían registrado el palacio y la ciudad, y que habían comprobado varias veces la lista de los que habían ido y venido, pero que la chica desaparecida no aparecía por ninguna parte. El príncipe pidió los nombres de todas las personas que abandonaron el palacio, independientemente de su estatus. El caballero sacó el registro y anunció que, aparte de los que se habían ido de casa, solo habían abandonado el palacio una criada que se había ido de vacaciones, 2 caballeros de la guardia y los criados encargados de la comida.
Entonces se mencionó el nombre del duque de Cellini, y el príncipe se interesó por él y preguntó a la guardia si había algún forastero con él. El caballero respondió que sus criados viajaban fuera del carruaje, y entonces recordó un detalle. Y Cillian se enteró de que en el interior del carruaje del duque viajaban su ayudante y una muchacha encapuchada de cabellos dorados. Oswald interrumpió la conversación y confirmó que el duque Cellini había llegado ayer solo con su ayudante y su cochero. El príncipe fue a visitar al duque en plena persecución e inició la conversación diciendo que hoy abandonaba el palacio, y el hombre se apresuró a decir que había ido a buscar a su hija y que luego había echado un vistazo por el barrio. Cillian, como por casualidad, mencionó que la hija del duque debutaba este año y le preguntó cómo se encontraba, porque todo el mundo sabía que la chica estaba delicada de salud y por eso vivía en el campo. El duque contestó que su hija estaba ya perfectamente, y el príncipe dijo que esperaba con impaciencia el día en que pudiera verla. Cuando el hombre estaba a punto de marcharse, el príncipe volvió a preguntar, como por casualidad, quién era la muchacha de cabellos dorados que estaba sentada hoy en su carruaje, cuando él había venido con un solo asistente. El duque contestó que había visto a una doncella caminando hacia la entrada principal, así que decidió llevarla porque le recordaba a su hija. El duque añadió que si estas preguntas estaban relacionadas con la desaparición de su criada, entonces esta chica era sin duda la persona equivocada, y a su vez preguntó qué le había hecho Juliette. El príncipe respondió que ella era inocente de todo. Simplemente estuvo a punto de morir a causa de una conspiración de desconocidos cuya identidad aún no habían establecido, y siendo la única que podía ayudar a encontrar a los criminales, desapareció repentinamente. Cillian expresó su preocupación de que no estuviera involucrada en otro incidente, y el duque dijo que la criada con la que la había llevado se bajó del carruaje en cuanto llegaron a la ciudad y añadió que el cochero podía confirmarlo y dar el lugar exacto de desembarco. El príncipe, en ese momento, creyó haber oído la respuesta perfecta, ni siquiera un poco dudosa, pero por alguna razón toda la conversación le inquietaba. Un poco más tarde, Cillian decidió averiguar la opinión de Oswald al respecto, y el joven le contestó que la historia con la rubia le confundía, porque era extraño llevar una peluca que llamaría mucho la atención de los demás. Oswald añadió que los cabellos dorados son muy raros y que incluso se preguntaba cómo una criada corriente podía conseguir una peluca así. Adam sugirió que tal vez alguien había ayudado a nuestra heroína a escapar, y el príncipe dijo que averiguaran si había alguna doncella con cabellos dorados. También ordenó buscar a una muchacha de rasgos similares en el lugar donde la dejó el duque Cellini. Se quedó pensando en cómo era realmente nuestra Juliette. La muchacha se enteró de que tendría que volver a llevar peluca y se disgustó por ello, pero la hermana del duque le explicó que, al salir de palacio, los guardias se fijaron en su cabello dorado. La mujer dijo que ahora la gente del príncipe busca desesperadamente a una muchacha con tales señas, y preguntó a nuestra heroína qué había dejado atrás si eso estaba ocurriendo ahora. Juliette comprendió lo que esta mujer sabía, y también le hizo mucha gracia que el príncipe buscara a una doncella que le había rechazado. Nuestra heroína contestó al marqués que no sabía lo que pasaba allí, pero antes de salir de palacio estuvo a punto de ser ejecutada por cargos falsos, por lo que supuso que tal vez la buscaban por este caso. La hermana del duque golpeó a Juliette con un abanico doblado y comentó que volvía a mostrar sus hábitos campestres, echando los brazos a un lado y a otro, cuando debería comportarse como la hija de un duque. La mujer expresó condenadamente la esperanza de que antes de partir hacia la tierra de Cellini, nuestra heroína corrigiera sus terribles hábitos. La marquesa consideró ahora su plan aún más peligroso en relación con la búsqueda del príncipe y pidió que la llamaran temporalmente por otro nombre. La hermana del duque recordó cómo su sobrina había pedido conservar su puesto en Tilia, recordándole que había pasado allí toda su vida. Iris recordó a su tía que, al morir su marido sin dejar heredero,
su sobrino asumió el cargo de marqués y ella tuvo que abandonar el patrimonio de su marido. La sobrina pidió a su tía que ocultara el secreto de su enfermedad por todos los medios. La mujer entendió sin duda la petición de Iris y ya había despedido a todos los empleados de la finca hacía unos años para que su sobrina no tuviera que preocuparse por ello. Ahora Iris le pedía a su tía que educara bien a la niña que ocuparía su lugar, para que se convirtiera en la hija perfecta del duque. Iris estaba dispuesta incluso a acabar con la vida de nuestra heroína para conseguir su objetivo, defender su lugar en el ducado. La sobrina recordó a su tía que su vejez segura depende directamente del éxito de su debut y de mantener su lugar en la familia. Entonces, la marquesa Ravanne sugirió a Maribel que le dijera a la mujer que Juliette se había escapado, a lo que la mujer respondió que la marquesa Anaïs era una persona muy astuta. El director del teatro dijo que si ella informaba de que la chica que había tenido se había escapado, y luego de repente aparecía en sociedad la hija enferma del duque solo con la salud absoluta, sin duda causaría serias preguntas y luego problemas. Maribel también comprendió que cuando la marquesa viera el cabello dorado y los ojos verdes de la niña, sospecharía inmediatamente que su marido protegía a su hija ilegítima. A la hermana del duque le preocupaba que fuera muy difícil encontrar el cadáver de una muchacha de cabellos dorados y ojos verdes, y Maribel le contestó que no era necesario buscar un cadáver así. La mujer explicó que en el barrio de ocio de Rebatum, en el establecimiento Bajo las alas del ángel, hacían cualquier cosa por dinero y encontraban a cualquiera. Maribel subrayó que, incluso si no encontraban a una persona adecuada, el propio cadáver podía ser mutilado hasta quedar irreconocible. A la marquesa Ravanne le dolía ahora la cabeza por los sacrificios que les exigía llevar a cabo su plan, pero por otro lado se dio cuenta de que era la única solución ante la situación, por lo que decidió empezar a preparar el cadáver. La hermana del duque observó varios papeles con dibujos entre las pertenencias de nuestra heroína y decidió que la chica era simplemente desordenada. Cuando la mujer hubo preparado lo necesario, llamó a Juliette para explicarle cómo se llevaría a cabo su plan, y volvió a indignarse por las costumbres de la muchacha, recordándole que los aristócratas no se comportan así. La marquesa recordó a nuestra heroína que no debía hacer preguntas, que no debía inquietarse y que debía dar siempre respuestas claras. Y la muchacha estuvo de acuerdo, pero comprendió que en realidad le pedían que se comportara como si tuviera el cuello escayolado. Juliette decidió cambiar de tema hasta que vio que la mujer sostenía sus pertenencias. Cuando la muchacha preguntó al respecto, la marquesa le pidió que se sentara primero, pero nuestra heroína no se dio por satisfecha y siguió preguntando por qué rebuscaba entre sus cosas. La hermana del duque ordenó a Juliette que se sentara y la escuchara en tono autoritario. La muchacha replicó que, aunque estuviera interpretando el papel de su sobrina, eso no significaba que su personalidad tuviera que desaparecer. Pidió a la marquesa que no se comportara así en el futuro, amenazando con anular su acuerdo. Nuestra heroína comprendió que a los ojos de los demás, sus cosas podían parecer patéticas y sin valor, pero eran lo único que le recordaba el presente. La marquesa preguntó amenazadoramente a la muchacha si de verdad creía que podría abandonar en mitad del trabajo, sabiéndolo todo, y luego añadió que necesitaban un cadáver para echarle polvo en los ojos al príncipe. Ante la expresión interrogante en el rostro de nuestra heroína, la marquesa explicó que el príncipe Bertino no se calmaba y la buscaba cada vez con más diligencia, por lo que se decidió actuar de forma más drástica. La hermana del duque alabó a la muchacha por su astucia al firmar el contrato con su hermano y luego dijo que si el duque quisiera, simplemente quemaría el miserable trozo de papel. Nuestra heroína se dio cuenta de que había sido imprudente y se recordó a sí misma que este no era un mundo moderno en el que todo podía ser como ella quería, y se dio cuenta de que nunca debía relajarse. La chica se disculpó por lo que había dicho y admitió que había actuado según sus emociones. Juliette explicó a la mujer que no le gustaba que tocaran sus cosas sin permiso
y le recordó que estaban en el mismo barco. La marquesa sugirió que dejaran esta conversación para más tarde y se pusieran manos a la obra, y dijo que necesitaba su ropa de trabajo, y entonces empezó a preguntar sobre cómo se disfrazaba mientras trabajaba para el príncipe. La hermana del duque le dijo a la muchacha que tenía que preparar un cadáver lo más parecido posible, por lo que necesitaba conocer todos los detalles. Juliet le respondió que no debía preocuparse por su físico, porque el príncipe sabía desde hacía tiempo que ella disfrazaba su cuerpo, y la mujer le preguntó inquieta si realmente conocía su verdadera identidad. Nuestra heroína contestó que el príncipe solo sabía que tenía un físico típico de chica y el pelo terracota. También anunció que llevaba gafas con cristales gruesos, por lo que nadie conoce tampoco el color de sus ojos. Ahora nuestra heroína solo podía esperar que no hubiera víctimas inocentes en este caso. La chica recalcó que no quería que esto ocurriera, aunque sus palabras sonaran hipócritas después del trato. En ese momento, la marquesa se dio cuenta de que nuestra heroína, en realidad, solo estaba enfadada porque había tocado sus cosas. De hecho, le gustó el hecho de que esta chica no tuviera un carácter malvado, y ella misma no estaba dispuesta a hacer nada en su propio beneficio. Como resultado, la hermana del duque decidió encontrar un cadáver que más o menos se ajustara a la descripción de nuestra heroína y le pidió a la chica que no se preocupara. La marquesa comprendió que se trataba de un asunto problemático, pero, por otra parte, pensó que si encontraba a una moribunda que era una carga para sus padres, que vivían en los barrios bajos, no habría problemas. La mujer creía que, llegado el caso, no podría evitar un acto tan terrible y estaba dispuesta a ayudar a Iris a convertirse en la señora del ducado a cualquier precio, así como a prepararse un lugar confortable. Pronto, Cillian fue informado de que se había encontrado el cadáver de una muchacha en el río Dwye, y el príncipe pidió una descripción detallada. El caballero dijo que el cadáver de la muchacha tenía el pelo castaño y llevaba ropas muchas veces más grandes que las suyas, y el príncipe le ordenó que se lo mostrara inmediatamente. Cillian fue a identificar el cadáver y ordenó que desnudaran a la muerta, pero Oswald intentó detener al príncipe, argumentando que ya había sufrido bastante. Pero Cillian dijo que había tenido algunas premoniciones y añadió que había muchas similitudes, pero que no era Juliet. Adam empezó a insistir en que, lo creyeran o no, aquella chica era efectivamente la doncella desaparecida. Le recordó al príncipe que ella había estado ocultando su cuerpo y usando ropa varias tallas más grandes, y que solo él lo sabía. El príncipe escuchó todas las pruebas y luego pidió a todos que se alejaran porque iba a examinar todo el cuerpo. Pero el mayordomo estaba preocupado e incluso pidió ser castigado porque él era el culpable y se había dado cuenta demasiado tarde de la desaparición de Juliet. Adán empezó a pedir al príncipe que no tocara el cadáver personalmente y dijo que traería a una doncella para que la desnudara. Albert se sintió profundamente afectado por el hecho de que la muerte de la criada hubiera conmocionado tanto a su joven amo y se lo contó al príncipe entre lágrimas. El príncipe examinó el cadáver y declaró que definitivamente no era el de Juliet. Adam le preguntó si había notado alguna diferencia y Cillian se lo confirmó, añadiendo que solo él podía reconocerla. El príncipe dijo que la había conocido mucho antes de que viniera a trabajar para ellos, y ahora recordaba dónde la había visto antes. Cillian ordenó a los criados que enterraran a la muchacha, según la tradición, en algún lugar soleado, como una criada que había trabajado para él. Oswald se alegró de que el príncipe le hubiera entregado por fin el cadáver, pero Adam no entendía cómo su amigo había aprendido a usar una espada si no soportaba el olor de la sangre y le daban miedo los cadáveres. Oswald replicó que era sofisticado en todo y que esas cosas ni siquiera debían preguntársele. Y entonces se preguntó si el príncipe estaba bien, porque hasta el recuerdo le revolvía el estómago. Adam preguntó al príncipe si estaba seguro de que no era Juliet, y sugirió que tal vez tenía esperanzas,
pero Cillian replicó que sus cuerpos eran muy diferentes. Sugirió que, aunque el cadáver estuviera muy hinchado, los brazos eran mucho más delgados que los de Juliette, y la forma de las caderas y la longitud de las piernas eran diferentes. El príncipe también mencionó el lunar que nuestra heroína tenía en el pecho, que estaba ausente en esta chica muerta. Cillian llegó a la conclusión de que alguien lo había montado todo e incluso había intentado ocultar su paradero utilizando tales métodos, por lo que decidió dejar de buscar activamente a nuestra heroína durante un tiempo para evitar acciones imprevistas por parte del enemigo. El príncipe pidió a Oswald que averiguara todo sobre el pasado de Juliette antes de que llegara a la finca, y Adam le pidió que vigilara al duque Cellini. El ayudante recordó que las respuestas del duque eran impecables, pero el príncipe dijo que era a primera vista, y añadió que su única visita a Bertino le hizo sospechar. Adán señaló que nadie conoce su filiación política y que probablemente por eso se mantiene debajo de la hierba y más callado que el agua por el bien de su hija. El príncipe añadió que había observado que el duque no se desvivía por poner a su hija en el lugar de la emperatriz, a diferencia de otros, y que por ello tenía especiales sospechas sobre él, por lo que pidió a su ayudante que averiguara cuanto antes la debilidad de este hombre, es decir, que recopilara toda la información posible sobre su heredera. La hermana del duque y nuestra heroína salían de la ciudad con nombres falsos, y el caballero anunció con un pretexto inocente que tenían que inspeccionar todos los carruajes. El marqués comunicó al caballero que había ocurrido una tragedia en la familia de la dama a la que acompañaba y que regresaban a su finca. El joven se encontró con los ojos de nuestra heroína, pero por supuesto no sospechó nada, y luego se disculpó por el retraso y les deseó un buen viaje. A la marquesa le preocupaba que hubieran llamado la atención sobre su salida de la ciudad, y pidió a Juliette que no mostrara su rostro a nadie hasta que llegaran a Tilia. Finalmente, llegaron a la finca del ducado de Cellini, situada en Tilia. La marquesa preguntó al mayordomo si había ocurrido algo en su ausencia, y el joven informó que todo estaba bien, y que el estado de Lady Iris no había empeorado. Cuando la hermana del duque se enteró de que su sobrina se estaba recuperando, se puso muy contenta e inmediatamente decidió visitar a la muchacha, y pidió a nuestra heroína que se pusiera en orden y acudiera a ellas con una criada. Juliette decidió preguntar a su ayudante qué clase de persona era Lady Iris. Como la criada permaneció en silencio, nuestra heroína supuso que la chica simplemente no quería ser molestada. De repente, la criada tomó la palabra, diciendo que la joven era hermosa, inteligente y elegante, y añadió que, si tuviera buena salud, sería perfecta. Nuestra heroína pensó que no esperaba oír nada más, e incluso sintió pena por la chica porque tendría que esconderse mientras interpretaba su papel. De pronto, la criada se acercó a nuestra heroína y le susurró que no debía convertirse en enemiga de su ama y actuar precipitadamente, y que no debía querer aquello a lo que no tenía derecho. Finalmente, nuestra heroína fue a ver a la hija del duque, e Iris aprobó la elección de su tía, preguntándole si realmente se parecían. Pero ella decidió responder a Juliette, quien dijo que no solo se parecen, sino que tienen la sangre de la misma familia. Iris sonrió y dijo que mañana se mudaba a una casa de campo y advirtió que, aunque se escondiera, no podría ocultarse de los ojos de los trabajadores que acudían a menudo a su casa. La hija del duque sugirió que aquel podría ser su primer y último encuentro, y añadió que no estaban en buenos términos para ser amigas. Iris observó mentalmente que nuestra heroína tiene un lujoso cabello dorado que brilla al sol y una piel blanca como la nieve con un rubor que demuestra su excelente salud, por no mencionar el brillo de sus ojos verdes. Era todo lo que ella deseaba, pero no podía tener, y la envidia le habló. Le recordó a nuestra heroína que era la verdadera hija de su padre, el duque, y que ella no era más que Juliette. Y luego dijo que la situación la obligaba a hacer tal sustitución, por lo que a partir de ahora se llamaría Iris,
y luego pidió usar su nombre como propio, pero no olvidarse de devolverlo limpio. La hija del duque le pidió a su tía que la llamara Regina a partir de ahora y le explicó que se sentiría disgustada si se confundían. Spencer acudió a visitar al príncipe y le confesó que su viaje se había estropeado por la compañía de Francisco. Cillian le dijo que debería haberle acompañado sin más, pero su amigo le contestó que en ese caso podría haberse producido una masacre entre ellos, y como no estaba seguro de sus capacidades, decidió no atacar. El príncipe se sorprendió de que una persona tan tranquila pudiera enfadarse tanto, y entonces sugirió que Francisco debía tener talento para hacer enfadar a la gente. El joven replicó que si no hubiera sido por el verdugo, nunca habría intervenido en esta guerra inútil. Spencer le dijo a Cillian que Francisco estaba ahora con sus cochinadas y temía siquiera imaginar lo que ocurriría cuando se convirtiera en emperador, suponiendo que su cabeza sería la primera en caer. El joven llegó a preguntarse por qué el primer príncipe llegaba tarde cuando se suponía que debía estar allí, y el príncipe sugirió que tal vez había ido al palacio exterior, donde estaba Lady Anais. Cillian razonó que si excluimos a la hija del duque de Cellini, que tiene la edad más adecuada para casarse, entonces Lady Anais ocupa el lugar más alto. Recordó una profecía que decía que solo el matrimonio con la muchacha más poderosa de Osteren permitiría al príncipe convertirse en emperador, y sugirió que su hermano debía estar desesperado para creer esas palabras charlatanas. Spencer recordó al príncipe que la emperatriz valoraba a este adivino y le pidió que no despreciara sus palabras, pues había predicho muchas cosas correctamente. Cillian no iba a creerle solo porque informara de algunos acontecimientos menores. Lo que más preocupaba al príncipe era que no hubiera predicho el atentado contra la emperatriz, lo que le hacía dudar completamente de su honestidad, pues se trataba de un acontecimiento de gran importancia. Cillian recordaba muy bien el día en que tuvieron que hacer un largo viaje en carruaje para reparar el portal mágico. Cordelia, que era la emperatriz de Usteren, viajó con el príncipe e incluso lamentó que su madre no estuviera con él porque estaba enferma. Les acompañaba la ayudante de la emperatriz, que también fue amable con el segundo príncipe e intentó facilitar el viaje al niño. Cuando fueron atacados, la emperatriz estaba segura de que sus caballeros deberían haber hecho frente a los villanos, porque estaban en excelente forma y tenían excelentes habilidades. Pero entonces perdieron ante los ladrones y pagaron con sus vidas. La emperatriz decidió esconder a Cillian de cualquier forma posible, y su ayudante le pidió al chico que tuviera paciencia y le sugirió que se sentara en una caja. Pero Cordelia respondió que esos mercenarios eran de un nivel completamente diferente, por lo que mirarían primero en este compartimento, ya que sin duda estarían buscando a un niño. Entonces la emperatriz habló al principito y le recordó que le quería mucho, tanto que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Abrazó al niño y añadió que lo que estaba a punto de pedirle que hiciera sería muy difícil, y luego le explicó que era necesario para salvarle la vida. Cordelia le pidió a Cillian que dejara a un lado su orgullo por el bien de la supervivencia, porque solo así podría crecer y convertirse en emperador. Y luego le tomó la palabra de que sería feliz haciendo lo que le gustaba. Cuando los mercenarios atacaron el carruaje, encontraron a 2 mujeres en él, y Cordelia preguntó a su líder quién los había enviado. El hombre le preguntó por qué quería saber si le quedaba poco tiempo de vida. La emperatriz dijo que comprendía que no le quedaba mucho tiempo de vida, por lo que antes de morir quería saber quién se había atrevido a quitarle la vida. Cordelia también sugirió al mercenario que no respondiera a esta pregunta, sino que dejara marchar con vida a su doncella. El hombre respondió que no podía hacerlo, porque había recibido órdenes claras de matar a cualquier insecto que estuviera presente en el lugar del ataque. La emperatriz preguntó entonces por el nombre del cliente e incluso sugirió que era obra del duque de Dudley y recibió un movimiento afirmativo de cabeza. Cordelia agradeció al mercenario su honestidad y expresó su alegría por no morir a manos de vulgares ladrones, y le pidió que no tocara su cuerpo. El mercenario le respondió que no debía preocuparse por ello,
porque ellos no estaban en este caso y no lo permitirían, tras lo cual la emperatriz replicó que le creía y que estaba dispuesta a morir sin oponer resistencia. Alguien recordó al jefe que el príncipe y la segunda concubina no estaban con ellos, pero Cordelia respondió con seguridad que habían regresado a palacio porque se sentían indispuestos. Los asaltantes examinaron el vagón y lo encontraron vacío. El mercenario mató primero al ayudante de la emperatriz, luego le dijo a Cordelia que no estaría sola en su viaje al otro mundo y lamentó que la segunda concubina y el príncipe no estuvieran en el carruaje. El carruaje de la emperatriz fue descubierto solo 2 días después. Cuando comenzaron a registrar la zona, se dieron cuenta de que faltaba el cuerpo del príncipe Cillian e incluso sugirieron que el muchacho podría haber sido secuestrado. Cuando empezaron a mover a los muertos, encontraron al príncipe acurrucado y durmiendo bajo la emperatriz. Los caballeros supusieron que la emperatriz había escondido al príncipe bajo su vestido y que la doncella, moribunda, había caído de rodillas cubriendo al heredero. Cillian siguió entonces las instrucciones de Cordelia, que le pidió que no hiciera ruido y que no se marchara, porque los mercenarios podían estar en algún lugar cercano. Los recuerdos de su infancia aún agitaban la mente del príncipe y a menudo se despertaba sudando, volviendo una y otra vez a aquellos días y sumiéndose en el temor de que nunca podría salir de allí. Ahora se daba cuenta de que el duque de Dudley tenía una razón para haber matado a la emperatriz en aquel momento. Se trataba de que el hijo de la hija mayor del duque de Dudley, que había sido la primera concubina del emperador, se llamaba Francisco, y el duque quería que asumiera el cargo de príncipe heredero y se hiciera con el poder. Para evitar que el duque pusiera en peligro la vida de Cillian, este dijo que no iba a ser el heredero. Pero ahora el príncipe no iba a esconderse y quedarse de brazos cruzados, mientras el peligro se cernía sobre las cabezas de su familia. Y a nuestra heroína le contaron algunas de las reglas de la vida en la finca, por las que se enteró de que todos los criados se habían ido con la hija del duque. Los criados que estarán con ella son temporales y han sido enviados aquí desde la finca principal del duque. Para disipar algunas de las dudas de los demás, este criado en particular fue enviado aquí para mostrar cómo vive Entilia, la hija sana del duque. La hermana del duque también anunció que se contaría a todo el mundo que su salud mejoraba a medida que se acercaba el debut, y la mujer pidió a la niña que no mostrara su aspecto saludable a los demás. Y Juliet solo esperaba una ocasión propicia para volver a su habitación y relajarse, sin comprender cómo aquellos aristócratas podían llevar una vida tan terrible y asfixiante. Al día siguiente, nuestra heroína se levantó de buen humor y salió al balcón para saludar al nuevo día. Pero la marquesa la arrastró inmediatamente de la mano a la habitación, gritándole por sus indiscreciones. La mujer explicó a Juliet que Lady Cellini no podía salir a la terraza en tan terrible estado por la mañana. En consecuencia, nuestra heroína y su criada recibieron unos buenos azotes antes de que pudieran despertarse. La marquesa apenas pudo contenerse y volvió a explicar que su sobrina siempre había sido una niña enfermiza y que simplemente era físicamente incapaz de estar tan alegre por las mañanas, y pidió a nuestra heroína que no saliera así de la habitación, ya que estaba impaciente por salir de la cama lo antes posible. La mujer también se quejó a nuestra heroína de que su comportamiento le había provocado dolor de cabeza por la mañana y le dijo que llamara a su tía. La marquesa señaló que ella y la verdadera Iris tenían un físico diferente, por lo que le sería difícil visitar al sastre al que su sobrina había encargado su ropa. La hermana del duque pidió a la criada que se asegurase de que Regina no hiciera nuevos encargos de ropa y dijo que habría que buscar un nuevo diseñador. La criada recordó a la marquesa que su sobrina nunca se había negado nada a sí misma, por lo que podría haber problemas, y la mujer respondió que esta vez quería hacerlo ella misma y que no hubiera histerismos. La criada sabía que el marqués Rabanne no era una persona agradable, pero siempre cuidaba de su sobrina.
La muchacha notó que su encuentro de ayer con Iris había sido completamente diferente y quiso comprender qué cambios se habían producido en el alma de la mujer. Y Francis se indignó ante el comportamiento de Kristen, que había venido a Bertino por culpa del villano Cillian, y por eso él también tenía que venir aquí. El primer príncipe también quiso entender por qué el duque de Cellini había venido a Bertino, e incluso sugirió que tenía intención de apoyar la candidatura de su rival. El marqués Marius recordó al príncipe que se trataba del duque cuyo título pendía de un hilo y que, en su opinión, este hombre no interferiría en la guerra, ya que se encontraba inestable debido a la enfermedad de su hija. Francisco comentó que no iba a casarse con una chica enferma, que, de todos modos, era incapaz de tener un hijo. Incluso pensó en ir a Tilia y acabar de una vez, tras lo cual Kristen ocuparía el puesto más alto entre las novias aristocráticas. El marqués replicó que, aunque fuera fácil ocuparse de la niña enferma, sería más difícil eliminar al padre, porque la muerte repentina de su hija despertaría sin duda sospechas, y el duque volcaría entonces su cólera contra ellos. Francisco decidió entonces ganarse al duque para su bando, e incluso estaba dispuesto a casarse con la hija enferma del duque. Marius llegó a la conclusión de que no era mala idea, sobre todo porque la profecía del otro hombre era importante para él, y así lo había dicho explícitamente. Francisco preguntó airadamente al marqués si le estaba gastando una broma y si pretendía decir que iba a tener en su fiesta a una enferma crónica que no moriría. El príncipe recordó al marqués la segunda profecía, que el emperador ni siquiera conocía. La primera era que la próxima emperatriz sería una aristócrata con el título más alto de Osteren. El duque de Dudley habló entonces con el adivino y le exigió que le contara todo sin secretos, amenazándole incluso con latigazos. Entonces, el adivino le confesó que la segunda profecía decía que el emperador sería un hombre hijo legítimo. El duque de Dudley quedó tan conmocionado por lo que oyó que pensó que el adivino estaba demente después de haber sido torturado. Y entonces le recordó que el emperador no tenía heredero legítimo. El adivino respondió que la segunda profecía era vaga, por lo que no se la comunicó al emperador. El hombre explicó que la profecía en sí es una visión vaga del futuro y que llega a una conclusión después de oír hablar a la gente o de enterarse de algo por otras fuentes. Y luego admitió que había oído a la gente hablar alegremente de que el heredero legítimo del emperador ascendería al trono. El duque de Dudley sabía que solo había una razón por la que un adivino se atrevería a revelar una profecía inexacta, y adivinó que el hombre quería causar el caos con su declaración. El duque afirmó entonces con firmeza que no había heredero legítimo por el momento, e incluso sugirió que la posible profecía se refería a la siguiente generación. Quería averiguar información más importante, concretamente si Francisco se convertiría en emperador. De hecho, 8 años antes, tal y como había predicho el anciano, la emperatriz había sobrevivido milagrosamente a un ataque de mercenarios. Por haberse inmiscuido en los destinos de la gente, perdió el don de la previsión y decidió no aparecer más en público, pero tras la muerte de la emperatriz, acudió al emperador. Incluso después de que el adivino hubiera compartido todo lo que sabía, el duque de Dudley decidió encerrarlo en un pueblo a las afueras de la ciudad. Pero de camino allí, el adivino desapareció sin dejar rastro y nunca más se le volvió a ver después de ese día. Oswald se encontró con el primer príncipe y le preguntó cómo había llegado hasta aquí, pero Francisco se dio cuenta enseguida de la expresión de su cara y le anunció que estaba sano y salvo, por desgracia para ellos. Kristen también salió al encuentro del primer príncipe, quien pidió a todos que se marcharan y les dejaran a solas con la muchacha para conversar en privado. Cuando se quedaron a solas, Francis le preguntó a Kristen cómo era conocer a Cillian, a quien ella tenía muchas ganas de ver. La chica contestó al príncipe preguntándole por qué estaba aquí, y le preguntó si la hija del duque Hind había venido con él. Francisco sonrió
y supuso que los rumores no debían de haber llegado a su remota aldea, e informó de que la hija del duque de Hind había puesto Osteren patas arriba. Entonces Kristen se enteró de que Lady Hind se había enamorado del conde Darío, e incluso se había quedado embarazada de él. Al príncipe le gustó la expresión de la cara de la otra mujer, e incluso dijo que valía la pena venir a un lugar tan remoto para esto, y luego le preguntó si entendía por qué había venido con tanta urgencia. Francisco anunció entonces que ella era actualmente la única soltera con el título más alto entre los aristócratas. A continuación le dijo que, para su alegría, era un hombre muy generoso, por lo que no la culparía por perseguir a otro. Francisco amenazó a Kristen con que no perdonaría tal comportamiento por segunda vez a la que iba a casarse con él. Kristen le dijo amablemente al príncipe que la hija del duque, Cellini, tenía el estatus más alto entre las muchachas solteras. Francisco admitió que comprendía que ella no quisiera casarse con él, pero consideró imperdonable que lo comparara con un cadáver viviente. Kristen informó al príncipe de la llegada del duque de Cellini a Bertino y de que, según él, su hija debutaría este otoño, y después del banquete iba a confirmarla como heredera. El príncipe respondió que ya se había hablado de su debut, pero al parecer ni siquiera el poder sagrado les ayudaba. El propio Francisco empezó a pensar que tal vez la información que había recibido del médico de la familia era errónea, pero por otro lado pensó que estaba respondiendo bajo pena de muerte y no debía haber mentido. Kristen le dijo al príncipe que no sabía nada en detalle, pero que tal vez la salud de Iris no había sido tan mala desde el principio como decían los rumores. Ella misma oyó decir al duque que su hija se estaba recuperando y que pronto podría debutar en la alta sociedad. Kristen siguió persuadiendo al príncipe de que la aristócrata con el título más alto que buscaba no era ella, sino la hija sana del duque de Cellini. La muchacha llegó a decir que sería beneficioso para él casarse con ella y hacerse con el poder en el ducado. Francisco se rió a carcajadas al ver cómo la muchacha temblaba por su vida e intentaba desesperadamente hacerle cambiar de opinión. Y luego le preguntó si realmente no deseaba tanto casarse con él. El príncipe sugirió a Kristen que pensara bien sus palabras, porque era poco probable que el duque de Cellini, que no quería involucrarse con la familia imperial, estuviera deseoso de casar con él a su preciosa hija única. Francisco también dudaba de si se trataba de una mejoría temporal de su salud o de si el duque simplemente no tramaba nada bueno, y por eso difundía tales rumores. También le confesó a Kristen que siempre podría cuidar de esta enferma y que además podría hacer de ella una aristócrata con el más alto título. Al príncipe no le gustó la reacción de la muchacha y su propio humor se deterioró, tras lo cual preguntó a Kristen quién era ella para rechazar al futuro emperador. Ella intentó justificarse de alguna manera, pero escuchó la siguiente pregunta: si realmente le gustaba tanto el bastardo de Cillian, o tal vez no entendía nada de nada. Francisco declaró que en cuanto subiera al trono, Cillian desaparecería. Kristen cayó de rodillas ante el príncipe y dijo que estaba dispuesta a hacer todo lo que él le dijera, pero a cambio le pidió que no tocara al príncipe Cillian y añadió que si le dejaba vivir, no volvería a verle ni a saber nada de él. A Francisco le hizo gracia ver cómo la chica se humillaba delante de él y le suplicaba por lo que le había confesado. En consecuencia, el príncipe ordenó a Kristen que hiciera venir a la señora Cellini y añadió que si ocupaba el trono sin problemas, perdonaría al bastardo. El príncipe le dijo que podía utilizar cualquiera de sus trucos femeninos de cotilla para describírselo a Iris con los colores más vivos y atractivos. Y puesto que el duque adoraba a su hija y ella sería la primera en desear casarse con él, el duque no dudaría en aceptar el matrimonio. Kristen supo que aquello era un puro engaño y se lo contó al príncipe. Francisco la presionó y la acusó de mentirosa por decir que haría cualquier cosa. El príncipe le dijo amenazadoramente que tendría que hacerlo mejor, pues de lo contrario, toda su ira se dirigiría contra su amado Cillian. Maribel caminaba por la calle,
donde los transeúntes cuchicheaban sobre ella y decían que se había casado con el viejo moribundo solo por su dinero. Y también mencionaban que esta mujer estaba dispuesta a todo para conseguir sus objetivos. Pero a ella no le importaba lo que dijeran los demás, porque hacía 20 años que se había casado de verdad por su futuro. Tras la muerte de su marido, invirtió toda su fortuna en el teatro, y así fue como llegó a donde está hoy. En su vida no le importaba nada más que su futuro, pero había algo más especial. Para esta niña, decidió renunciar a todos los sentimientos y emociones e intentar triunfar. Juliette era la única persona con la que podía simpatizar. Ahora era el momento de que Maribel tomara medidas para su futuro y el de Juliette, así que fue al distrito de ocio de Rebatum, bajo las alas de los ángeles, para elegir a una chica adecuada. El color de su pelo y el tono de sus ojos no eran exactamente idénticos, pero era suficiente. Le dijo al dueño que no debía cuidar nada a sus chicas, pues sus caras mostraban dolor y sufrimiento. El dueño dijo que todas eran huérfanas y que ni siquiera podían hacer bien las tareas domésticas, por lo que no podían permitirse pagar un médico. Maribel le dijo entonces a la niña que debía ser afortunada, porque al menos podría salir de este lugar, mientras que las demás vivirían aquí el resto de sus vidas. Maribel pidió a la dueña que llamara a un médico para aliviar el dolor de la mujer, porque les esperaba un largo viaje. Entonces, la dueña del teatro se fijó en otra chica y le preguntó a la dueña si atendía a clientes. Maribel se enteró de que había sido vendida por su padre por deudas cuando era muy pequeña y que ahora solo se dedicaba a las tareas del hogar, pero que su destino también estaba predicho. Maribel dijo que necesitaba otra chica y la volvió a comprar. Luego le advirtió que nadie debía saberlo. La dueña del teatro aceptó llevárselos aunque no estuvieran muy sanos, porque eran buenos para ella, así que pagó un buen precio por los dos. La segunda niña se llamaba Diane, y Maribel le preguntó si se daba cuenta de la suerte que había tenido hoy. La dueña del teatro le dijo que le había salvado la vida, mientras que ella habría envejecido en la zona de ocio o habría contraído una enfermedad y habría muerto, y luego le pidió que le devolviera su amabilidad. Maribel le dijo que empezara por servir a la chica de los cabellos de oro, 270. La dueña del teatro le dijo entonces a Diana que iría a la finca de Tilia y sería sus ojos y oídos. Y Juliette tuvo un curso acelerado y ahora sabía quiénes eran el emperador y la emperatriz y sus historias. Supo cómo Cordelia había sido atacada por bandidos cuando se dirigía a la ceremonia de fundación de Bertino, 11 años antes. La hermana del duque se aseguró de que nuestra heroína aprendiera bien quiénes eran las madres de los príncipes. Entre este material, Juliette pudo averiguar quién dio a luz al quinto príncipe, Cillian, para el que trabajaba. Llegó un momento en que no pudo soportarlo y empezó a resentirse por el hecho de que estos aristócratas tuvieran nombres terriblemente largos. La hermana del duque estaba horrorizada por los nuevos hábitos rurales de nuestra heroína. La muchacha aún no había tenido tiempo de descansar, pues ahora debía estudiar la historia del continente, y el marqués añadió que mañana comenzaría a revisar un país por día y le ordenó que se preparara bien para las respuestas. Una criada entró en la habitación y le dijo a la marquesa que la señorita Regina quería verla, y ella le contestó que iría a verla en cuanto terminara la lección. Pero la criada le dijo que su ama les había pedido que vinieran las dos a la vez. La hermana del duque se indignó de que su sobrina ni siquiera supiera lo que estaba haciendo, cuando podía haber estado recibiendo invitados en ese momento. La marquesa había llegado una vez más a la conclusión de que su sobrina siempre había sido egoísta, pero ahora notaba que últimamente la irritaba. Se dio cuenta de que ahora actuaba como la dueña de la casa, pero sabía que en cualquier caso Iris tenía todo el poder, así que no podía negárselo. La hija del duque dijo que habían llegado justo a tiempo porque acababan de traer unas hojas de té que a ella le encantaban, e Iris supuso que a su tía también le gustarían. La niña pidió sentarse a la mesa,
Y mientras tanto, sugirió que su tía estaba muy cansada mientras limpiaba los rastros de la niña sucia, refiriéndose a nuestra heroína. La mujer replicó que a Juliet le habían enseñado de niña los rudimentos de los modales y el baile, y que estudiaba y aprendía rápido. Iris expresó su alegría por ello, y luego le recordó que el honor de su nombre dependía de cada movimiento innecesario de nuestra heroína, y de cada error que cometiera, por lo que no podía dejar de preocuparse. Iris se burló ahora de Juliet y añadió que todo el mundo debería conocer su lugar, aunque ella estuviera formada en modales y ciencias. La hija del duque dijo que nuestra heroína no se diferenciaba en nada de una criada corriente cuando se quedaba allí de pie, y de repente tosía. La tía insistió inmediatamente en que no se esforzara demasiado y tuviera cuidado, pero la sobrina se dio cuenta de que no estaba de humor para hablar con ella, y entonces preguntó al marqués si no le gustaban sus comentarios sobre Juliet. La mujer le contestó que tenían mucho trabajo y que habían perdido mucho tiempo por su llamada, que le molestaba. La hermana del duque recordó a su sobrina que la atención de todos estaría puesta en ella, que aún no había aparecido en público. La marquesa le confió a su sobrina que ni siquiera podía dormir bien, pues le preocupaba que ocurriera algo malo, e Iris dijo que eso no debía ocurrir nunca. Le recordó amenazadoramente a su tía que no podía cometer ningún error. Entonces Iris comenzó a sonreír como si nada hubiera pasado, y empezó a hablar del té y de cómo se recogía. La marquesa no pudo callarse porque a la sangre no se la puede engañar, y dijo que tenía un conocimiento increíble de esta bebida, igual que su padre. La mujer recordó cómo la esposa de su hermano había caído enferma, y él se había puesto a estudiar a fondo los efectos de diversas hojas de té. E Iris le interrumpió y le dijo que le enviaría una mezcla de hierbas para aliviarle los dolores de cabeza. Juliet incluso empezó a preocuparse por la salud de la marquesa cuando vio que había vaciado su cuarta taza de té. La mujer le contestó que sufría fuertes dolores de cabeza y que si no bebía ese té, su cabeza se partiría en pedazos. Nuestra heroína preguntó en respuesta si el médico la había visto y añadió que más le valía no depender del té, pero que primero sería bueno averiguar la causa de la enfermedad, y la marquesa admitió que los médicos creen que los culpables son los choques nerviosos. Entonces la chica le preguntó si realmente le preocupaba tanto cometer un error. La mujer respondió que por supuesto que lo estaba, porque estaban jugando a un juego peligroso, y luego admitió que sus dolores de cabeza habían comenzado hacía varios años. Juliet dijo que si se desconocía el origen de la enfermedad, era mejor no abusar del té y hacer deporte. Dijo que la raíz de todas las enfermedades está en la falta de actividad física, y añadió que si tenía que pasar algún tiempo, era mejor dar un paseo al aire libre o estirar el cuello y los hombros. La marquesa preguntó a nuestra heroína qué tipo de movimientos indecentes estaba haciendo, pero Juliet le pidió que no fuera una mujer tan aburrida. Empezó a amasarse los hombros y añadió que si aliviaba la tensión que se le había acumulado en el cuello durante el día, el dolor de cabeza no sería tan fuerte. Nuestra heroína también le pidió a la marquesa que redujera temporalmente el té que estaba bebiendo y prometió masajearle el cuello y los hombros. Pronto la mujer notó que realmente se sentía mejor e incluso su dolor de cabeza remitió. En este caso, Juliet sugirió que dieran una lección de etiqueta en el jardín, diciendo que hacía buen tiempo. Nuestra heroína también recordó a los criados que tenía que demostrarles que estaba mejorando, y el marqués se dio cuenta de que ella simplemente no quería sentarse en un solo lugar. La muchacha recordó que llevaba casi un mes sin salir de su habitación, y luego añadió que se había tomado muy en serio lo de caminar y los efectos del aire fresco en su cuerpo. La marquesa volvió a notar que nuestra heroína no recordaba que debían dirigirse a ella como tía e hizo una observación. Entonces la hermana del duque dijo que la lección había terminado por hoy y que podían tomar el té en el jardín, como ella había sugerido. La marquesa incluso pidió a la criada que le preparase su té favorito, del que quería disfrutar por primera vez en mucho tiempo. 2 meses después,
Iris estaba furiosa porque su tía llegaba tan tarde y no acudía a la primera llamada, a pesar de la explicación de la criada de que la marquesa estaba ocupada en ese momento. La hija del duque también estaba furiosa porque no sabía cómo se las apañaba nuestra heroína con su trabajo, y la llamó sinvergüenza que podría deshonrarla fácilmente. La tía le dijo a su sobrina que no tenía por qué preocuparse, porque Juliet estaba haciendo un buen trabajo. Iris, que había adelgazado mucho a causa de su enfermedad, preguntó cómo era posible que la muchacha hiciera tan buen trabajo y se preguntó si podría hacerlo mejor que ella, siendo hija de un duque. La marquesa contestó a su sobrina que nadie podía imitar su gracia y elegancia, por lo que no debía albergar tales pensamientos. Iris recordó que la madre de nuestra heroína era actriz de teatro y se rió porque los genes sucios son inevitables. La hermana del duque comentó que su sobrina se había vuelto demasiado sensible y que ya se le notaba en la cara, y luego le pidió que no se preocupara. Iris contestó que no estaba preocupada por nada en absoluto, pero que aún no se acostumbraba a vivir en aquel lugar y que deseaba volver. La tía replicó que sería mejor esperar a que nuestra heroína estuviera en la capital, porque sería necesario reducir al mínimo sus encuentros con otros aristócratas antes y después de su debut. La mujer recordó a su sobrina que en cuanto la marquesa de Anaïs viera a Juliet, se daría cuenta inmediatamente de que habían secuestrado a la hija ilegítima de su marido, y si esto ocurría, la vida de la muchacha correría peligro. Iris contestó que no le importaba, porque no tenía que preocuparse por una miserable, y luego preguntó a su tía si se había encariñado con esa niña, a la que había recogido como a un gatito en la calle. La mujer le recordó a su sobrina que ella había empezado todo, y la chica aceptó que todas esas acciones las había hecho por su bien. Después de eso, Iris le dijo a su tía que iba a pedirle a su padre que se deshiciera de esa criatura inmunda en la persona de nuestra heroína. Nuestra heroína siguió estudiando hasta que se quedó dormida, y Diane se acercó a ver qué libro estaba leyendo. Juliet se despertó y asustó a la chica, que enseguida admitió que le preocupaba coger un resfriado. Nuestra heroína dijo que eso era muy amable por su parte, y admitió que en su lugar ella habría tenido miedo de que la regañaran y habría salido corriendo. Entonces, Diane dijo que quería mirar el libro porque tenía curiosidad, pero que no sabía leer en absoluto. Juliet le preguntó a su vez si quería aprender esa habilidad, pero ella era tímida hasta la punta del pelo y se negó, pensando que no era digna. Nuestra heroína le contestó que esperaba oír una respuesta así y le pidió que se calmara y no se preocupara. Juliet sabía que la muchacha había entrado a trabajar en la finca hacía poco y pudo comprobar que aún no se había acostumbrado al nuevo lugar. Nuestra heroína también le dijo a Diane que le gustaría que no se despreciara por su origen y que intentara quererse a sí misma, tratando de hacerse mejor sin hacer daño a nadie. Juliet incluso invitó a la muchacha a acudir a ella siempre que tuviera un momento libre y le prometió que aprenderían a escribir. Y nuestra heroína siguió estudiando y esta vez hizo su pas perfecto, tras lo cual le preguntó a Diane si le parecían perfectos sus movimientos. La criada confirmó que sus movimientos eran ahora mucho más naturales y fluidos, y nuestra heroína notó que su escritura había mejorado. Diane se alegró al presumir de que había conseguido leer un gran pasaje del libro que nuestra heroína le había regalado. Cuando la criada dio las gracias a nuestra heroína por todo, ésta le respondió que todo había sido obra suya. Los amigos empezaron a decir que si seguían trabajando tanto, no se reconocerían dentro de 10 años. Diane esperaba sinceramente que dentro de 10 años pudiera recordar el día de hoy con una sonrisa. Juliet dijo que, en ese caso, debían prometerse mutuamente que trabajarían aún más duro a partir de ahora. Como muestra de su acuerdo, nuestra heroína le regaló a Diane una pulsera. Luego, Juliet dijo que mañana tendría que ir a la capital para preparar su debut. Como Diane seguía muy contenta por su regalo, nuestra heroína le dijo que no era muy caro y que lo había hecho ella misma. Y luego añadió que si alguna vez se sentía mal,
Siempre podía recordar que no estaba sola en este mundo. Juliette no pudo evitar contarle a su amiga el secreto de que aquel accesorio podría convertirse en una joya de marca dentro de 10 años. Y Diane se preocupó ahora por si sus actos perjudicarían a la dama que brillaba como una estrella. De camino a la capital, la marquesa y Juliette se detuvieron en la posada donde una vez había pasado la noche con el príncipe cuando era su doncella. Recordaba lo grosero y caprichoso que había sido entonces, y lo caprichoso que había sido, pero por otra parte no podía olvidar que había sido amable y cordial con ella. La muchacha miró a la marquesa de Rabanne y pensó que la mujer a la que ahora servía era en muchos aspectos inferior al príncipe. Pero su tía escandalizó a nuestra heroína cuando le dijo que su joven cuerpo debía de haber pasado mucha hambre durante el viaje y le pidió que comiera despacio. La marquesa se dio cuenta de la reacción de nuestra heroína y le pidió que no la mirara con esos ojos, porque estaba preocupada por ella como una tía. Juliette no podía entrar en razón de todos modos, así que la marquesa le dijo que si seguía mirándola con esos ojos de conejo sorprendido, la gente empezaría a sospechar que algo iba mal. Nuestra heroína llegó finalmente a la conclusión de que se trataba de un efecto positivo de su reducción del consumo de té, de los masajes y de pasear con ella por el jardín. Juliette reconoció incluso que el rostro de la marquesa parecía más fresco y descansado, y la mujer se mostró de acuerdo con estas conclusiones, admitiendo a continuación que, efectivamente, se encontraba mucho mejor. La marquesa le pidió a la muchacha que no se comportara así cuando se encontraran con el duque. Dijo que si nuestra heroína intentaba demostrar su parentesco, haría enfadar a su hermano, y eso solo crearía más problemas. El marqués pidió a nuestra heroína que tuviera mucho cuidado, y la muchacha dijo que no olvidaría su papel y su lugar. Se dio cuenta de que dentro de poco sería completamente libre y podría por fin hacer realidad su sueño, porque tendría dinero suficiente para vivir una vida libre. Juliette decidió que, en cuanto tuviera dinero, podría cumplir el sueño que no había podido realizar en su vida anterior y abriría definitivamente su propia tienda de ropa. Pero aún le quedaba un problema, y era que después de cumplir los términos del contrato con el duque, éste podría decidir tomar medidas para deshacerse del problema en su persona. Mientras tanto, a Cillian le dijeron que nadie había visto a una persona con rasgos similares y que parecía como si simplemente se hubiera caído por el suelo. Oswald empezó a preocuparse de que el príncipe siguiera pensando en Juliette e incluso decidió reunirse con Lillian. Adam empezó a recordar que aquella mujer era la actriz que había recomendado a Juliette como criada y supuso que seguían en contacto. Cillian permaneció en silencio mientras se preguntaba dónde había ido a parar nuestra heroína. Adam no podía ni imaginar que la relación amorosa de Su Alteza fuera tan seria y sugirió que había que encontrar a nuestra heroína, aunque hubiera que buscarla por todo el continente. Oswald vio de pronto una belleza sin precedentes en el escaparate y dijo que, con su insuperable sentido de la belleza, no podía dejar de fijarse en su magnífico aspecto. Oswald sugirió que ella podría curar los amores del príncipe, y Adam reconoció el carruaje como perteneciente al ducado de Cellini. Cillian sugirió que debía de ser la hija del duque la que había decidido aparecer en público, y añadió que, cuando regresaran a Usteren, sus ayudantes podrían verle la cara hasta que se aburrieran de ella y les pidiera que se sentaran derechos. También observaron que la hija del duque había llegado con la marquesa de Rabanne, por lo que concluyeron que se dirigían a la finca. Cillian dijo que, tras la muerte de la duquesa, la marquesa la había cuidado como si fuera su propia hija, y de repente sus miradas chocaron. El príncipe preguntó entonces a Oswald si realmente la hija del duque había vivido en Tilia desde niña y nunca había visitado la ciudad, y él se lo confirmó, añadiendo que nadie la había visto por ello. Cillian preguntó entonces a sus asistentes por qué, al verle por primera vez, se asustó como si hubiera visto un fantasma. Oswald sugirió que había quedado deslumbrada por su belleza y que era incapaz de controlar sus emociones,
ya que nunca había visto nada como él. Adam comentó secamente que ya era bastante malo para el príncipe que Lady Anais pidiera una candidata para casarse con él, y que no sabía qué pasaría si la hija del duque se unía a ella. El día anterior, Maribel había pedido perdón a la niña muerta que había sacado del parque de atracciones, diciendo que era su destino. La mujer lo había hecho gracias al veneno que le dio el duque de Cellini, y pudo morir sin sufrir, tras lo cual la dueña del teatro expresó la esperanza de que fuera más afortunada en su próxima vida. Maribel necesitaba representar una obra por su parte, por lo que invitó a la marquesa de Anais a su establecimiento y le dijo que había encontrado a la muchacha sin aliento después de la representación. La marquesa ordenó a su criada que comprobara el color de sus ojos y de su pelo, y ella respondió que tenía los ojos verdes y el pelo amarillo. Maribel dijo de manera significativa que esto había sucedido inmediatamente después de que la marquesa Anais se hubiera marchado a la capital. La mujer preguntó disgustada si intentaban hacerla responsable de la muerte de la niña, y la dueña del teatro respondió que solo se trataba de una extraña coincidencia. La marquesa de Anais se regodeó diciendo que aquella asquerosa criatura nunca debería haber nacido, y concluyó que aquella era la vida a la que había sido destinada. La mujer pidió a Maribel que se ocupara del cadáver y le dijo que no lo enterrara junto a su madre, para que su marido no se diera cuenta. Maribel prometió hacerlo lo mejor posible y pidió a la marquesa que se fuera tranquila a casa y durmiera en paz. La marquesa replicó que debía sentir pena por la muchacha porque ella la había educado. También le recordó a Maribel que su marido ya sabía que estaba muerta y que no tenía nada de qué preocuparse, porque había muerto hacía mucho tiempo. Y nuestra heroína acababa de llegar a la finca del duque de Cellini y los criados salieron a recibirla. La marquesa Rabanne preguntó al mayordomo dónde estaba su hermano y se enteró de que había vuelto a Tilia por un asunto importante y por eso se habían echado de menos. La mujer se sorprendió mucho de que su hermano se hubiera marchado en un momento tan importante. Incluso sugirió que tal vez el duque evitaba encontrarse con ellos, por lo que decidió marcharse de casa. La marquesa se sintió muy desgraciada al pensar que ella y su hija habían dejado todo el asunto sobre sus hombros y especuló en voz alta que tal vez él había ido allí para evitarse problemas. La mujer pidió a su pseudo sobrina que descansara tras el viaje e incluso sugirió que estarían más cómodas almorzando en su habitación. La marquesa recordó a nuestra heroína que, aparte de ella y Vera, todos los demás eran sus enemigos, a pesar de que habían salido a recibirla. Juliette aprendió que, si no les gustaba, podían empezar a humillarla y le dijo a su tía que vigilaría sus actos con cuidado. Ahora la marquesa empezó a sufrir dolores de cabeza a causa de los atuendos que estaba preparando, que había reunido apresuradamente y que, evidentemente, no eran adecuados para la condición de hija del duque. Afirmó que necesitaban encontrar un nuevo diseñador lo antes posible, pero no tenía ni idea de dónde encontrar un especialista adecuado. Nuestra heroína quería ofrecerse a coser su propia ropa, pero tenía miedo de hacerlo y más aún no se atrevía. La muchacha preguntó a la marquesa si podía encontrar un buen diseñador y ésta le contestó que los especialistas pueden hablar entre ellos de sus clientes y así su secreto saldrá a la luz muy rápidamente. La hermana del duque dijo que ahora, hicieran lo que hicieran, todo parecería extraño. Al mismo tiempo, opinó que nuestra heroína debía debutar con un vestido que causara sensación ante todos. En consecuencia, el marqués decidió enviar a un hombre al teatro y conseguir que un especialista volviera lo antes posible. Creía que Maribel tenía un amplio círculo de amistades y que probablemente la dueña del teatro encontraría a la persona perfecta para su negocio. Había varios rumores sobre la hija del duque, entre ellos que tenía marcas repugnantes en la cara debido a su enfermedad y que probablemente por eso se escondía de la gente. Las mujeres murmuraban que ni la modista podía verle la cara, pero cosía solo a medida. Maribel recibió a los invitados con alegría y ni siquiera fingió conocer el gran secreto.
La dueña del teatro admitió que todos estaban muy interesados en la hija del duque, que había estado ocultando su rostro. Maribel siguió hablando de las reacciones de la gente, pero la marquesa estaba preocupada por otro asunto y decidió no demorar el asunto. El dueño del teatro contestó que el asunto se podía solucionar muy fácilmente y que ni siquiera necesitaban buscar un diseñador en algún lugar lejano. Maribel le dijo a la marquesa que la propia Juliette era una gran diseñadora, cosa que ni nuestra heroína se creyó, y le preguntó si realmente era ella la que estaba en cuestión. Maribel le pidió a la muchacha que no fuera modesta, y añadió que había visto su trabajo muchas veces, y sabía lo mucho que Amelia y Sophie lo admiraban. Maribel recalcó que no era de extrañar, ya que todos los días tenía que ver vestidos exquisitos de actrices y aristócratas. De hecho, dibujar era la única afición que tenía nuestra heroína en su vida sin alegría, por lo que siempre estaba dibujando los vestidos más bonitos. Amelia y Sophie admiraban mucho el trabajo de Juliette. Cuando se fijaron en sus ideas de diseño, dijeron que no solo les parecía precioso, sino que incluso ellas nunca habían visto nada igual. Como resultado, las mujeres supusieron que ella era capaz de dibujar así porque siempre estaba observándolas trabajar. Juliette confesó a las mujeres que se trataba de un diseño propio y que no había robado la idea a nadie. Y luego habló de su sueño de abrir su propia tienda de ropa y vender allí vestidos de ese tipo. Maribel le dijo a nuestra heroína que enviaría a Amelia y a Sophie para ayudarla, porque ellas siempre trataban de hacerle bien y no la traicionarían. La marquesa observó a Juliette y vio cómo se alegraba al oír estas palabras. Recordó también los dibujos que había encontrado en la maleta de nuestra heroína y comprendió ahora por qué la muchacha tenía tanto interés en protegerlos. Maribel sugirió que la marquesa abriera un pequeño atelier en el que Juliette sería una misteriosa diseñadora que no revela su identidad, y Amelia y Sophie lo dirigirían y podrían coser ropa para ella. La dueña del teatro dijo que era una buena manera de disfrazarse para no delatar la identidad de Juliette. La marquesa aceptó la propuesta y pidió que le buscaran un lugar adecuado para el atelier, pero nuestra heroína la detuvo ofreciéndole sus servicios para encontrar un local. La hermana del duque se indignó y dijo que no era normal que la hija del duque deambulara por las calles en busca de un local para un atelier, pero Juliette le contestó que no iba a pasearse así. Nuestra heroína le recordó que tenía una peluca que utilizaba para disfrazarse y también le sugirió que se llevara el uniforme de Vera. Juliette prometió a su tía que nadie la reconocería como hija del duque de Cialini. La hermana del duque visitó a su sobrina, de nuevo intentando averiguar si traicionaría su confianza, y utilizaría a Juliette para convertir a su verdadera hija en una sombra. Iris llegó a sugerir que su tía intentaba apoderarse de ella, pero la mujer le recordó que la había criado en el campo y añadió que no merecía que se dijeran tales palabras sobre ella. La hija del duque llegó a la conclusión de que su tía no la había cuidado con intenciones sinceras, pues había perdido a su marido y había perdido contra el nuevo marqués en la batalla. Iris comentó sarcásticamente que no tenía otro lugar a donde ir, y por eso la había tomado para abrirse camino de regreso al ducado. La marquesa de Rabanne dijo que simplemente sentía lástima por la pequeña, frágil y enfermiza muchacha, y luego les pidió que no continuaran esta conversación, que amenazaba con conducir solo a la decepción mutua. Al cabo de un rato, nuestra heroína se dirigió a la marquesa y le pidió permiso para hablar. Ofreció a la mujer poner su nombre a la nueva tienda de ropa en lugar de su sueldo y la paga de vacaciones. Juliette decidió inmediatamente evitar todas las posibles preguntas y sospechas y anunció a la marquesa que no tenía malas intenciones y añadió que si le cedía la casa del atelier, en cuanto cumpliera su parte, se trasladaría allí a vivir y no daría la cara en ningún sitio. Nuestra heroína siguió convenciendo a la marquesa de que, si lo hacía, podría vigilarla de cerca y ella podría cuidarse sola. La mujer llegó a la conclusión de que aquella muchacha era, en efecto, muy lista, como Maribel había dicho en alguna ocasión. La marquesa también se dio cuenta de que Juliette quería ocultar su identidad
y ni siquiera le importaba vivir vigilada, y pensó que su hermano estaría contento con ello. Y entonces, la hermana del duque dijo que si se le añadía el papel de diseñadora, habría que recompensarla adecuadamente. Además, nuestra heroína escuchó una oferta inesperada para hacer lo que quisiera. Esta mujer se sorprendió a sí misma de que sus amigos íntimos de la misma sangre que ella no tuvieran nada que ver, y de que un desconocido que había conocido recientemente le inspirara confianza. Nuestra heroína no tuvo que buscar mucho, y pronto encontró el lugar adecuado, y llevó a Amelia y Sophie a verlo. Pero las costureras se quedaron sorprendidas por la magnitud del edificio, porque no esperaban un cambio así en sus vidas. Las mujeres expresaron la opinión de que el lugar estaba lejos del centro y podría no ser adecuado para un atelier. Pero nuestra heroína replicó que los ateliers de clase alta siempre se encuentran en lugares remotos y los visitantes estarán encantados de encontrar un atelier tan especial que no es como los demás. Las mujeres temían que nuestra heroína no tuviera éxito, pero ella les recordó que era la diseñadora de la hija del duque de Chiellini, cuyo rostro estaba en el punto de mira. Juliette comentó que si esta señora decidiera ir a una fiesta con un uniforme académico, todo el mundo seguiría admirando su imagen. Amelia sonrió y dijo que nuestra heroína siempre la sorprendía con su seguridad. Juliette dijo a las costureras que podían utilizar la villa vecina para alojarse, afirmando que ya habían sufrido bastante en esta vida y que ahora era el momento de que todas vivieran en un lugar así. Sophie se dio cuenta de que estaba preocupada por el nuevo lugar y le contestó que, comparado con el lugar en el que habían estado viviendo, sin duda sería mejor, y preguntó cuándo podrían empezar a trabajar. Nuestra heroína anunció que las obras debían empezar mañana, porque todo lo que necesitaban llegaría también mañana. La muchacha entregó a las artesanas su cuaderno de bocetos y les pidió que hicieran todo por turnos, tal y como ella lo había dibujado. Juliette dijo que quedaban unas 3 semanas para el banquete del debut, así que debían darse prisa. Nuestra heroína añadió que también necesitarían vestidos para reuniones, vestidos informales, incluso vestidos de picnic. La chica pidió a las costureras que trabajaran exclusivamente en sus trajes porque sus medidas debían mantenerse en secreto y que podían contratar a gente de fuera para otros encargos. Juliette se alegró mucho de ver a las mujeres y, cuando hubieron arreglado su trabajo y alojamiento, las abrazó. La chica estaba preocupada porque les resultaba difícil dejar su lugar de trabajo habitual y les pidió disculpas, pero ellos le agradecieron la oportunidad. Sophie dijo que había una cosa de la que no estaban contentos y era su terrible peluca, de la que no se deshacía. Juliette admitió que le gustaba mucho el look y que se sentía muy cómoda con él. La muchacha dijo a las costureras que no podía ausentarse por mucho tiempo, así que tuvo que irse y prometió volver en unos días. En ese momento pasaba el príncipe Cillian en su carruaje e inmediatamente pidió que lo detuvieran, tras lo cual se bajó y se puso a mirar por la calle. Estaba seguro de haber visto a nuestra heroína, pero ésta desapareció al instante. El mayordomo pidió a su amo que volviera al carruaje y no llamara la atención de los habitantes, pero estaba completamente seguro de haber visto a Juliette. No pudo evitar preguntarse quién se había atrevido a robarle a su doncella delante de él. De pronto, divisó el teatro donde se había criado Juliette y pensó que, ya que estaba fuera, debía ir a ver una representación. Y Lillian le había dicho a Maribel el día anterior que el príncipe Cillian había venido a verla. El dueño del teatro se enteró de que la ex actriz pensaba que el príncipe conocía el disfraz de Juliette. Lillian dijo también que no sabía la razón por la que había huido de él, pero que quería ayudar a la muchacha, y la actriz había advertido a Maribel de que el príncipe podría visitarla. Y ahora el dueño del teatro se encontraba con Cillian, y el príncipe recordó dónde había visto a nuestra heroína por primera vez. El príncipe le dijo a Maribel que aquel día había descubierto algo muy interesante en el teatro. Admitió que había perdido el interés por la obra y simplemente se marchó. Por la reacción de la casera, el príncipe se dio cuenta de que ella había adivinado lo que él quería decir y se lo dijo con franqueza.
La mujer decidió jugar una mala pasada y dijo que hacía poco había recibido una carta de Lillian, por lo que supuso que buscaba a Juliet. Apenas terminó Maribel su frase de que la muchacha, por desgracia, no había vuelto al teatro, el príncipe la interrumpió y le dijo que acababa de ver a Juliet por los alrededores. Cillian pidió amablemente al dueño del teatro que no le mintiera.